Amigos, bienvenidos a este su programa Debatiendo Sin Filtro. Les saluda Jorge Colbertoro, como todos los martes, a través de la plataforma del vocero.com y su página de Facebook, y siempre en la grata compañía de dos buenos compañeros de panel, el expresidente del Senado, don Kenneth McClintock, y el licenciado Hugo Rodríguez. ¿Cómo están ambos? ¿Todo bien? Todo bien y muchas felicidades en el nuevo año y en el Día de Reyes. Igualmente, todo bien. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes en el primer programa del año. En el primer programa del año 2022. Mucha salud y cosas buenas para ustedes y para nuestro público que siempre nos sigue semana tras semana. Bueno, comenzando el año, Kenneth y Hugo, pues era de esperar, todo parece indicar que las clases de nuestros estudiantes del sistema público y probablemente también de escuelas privadas y universidades van a comenzar al menos por las próximas 2 semanas de manera virtual y no presencial, un poco tomando medidas de precaución y para evitar que continúe el incremento de contagios con esta variante del coronavirus que ha sido, la verdad que ha estado presente. Yo creo que a todas las familias nos ha tocado algún amigo, familiar, vecino, conocido ya en esta etapa. Y realmente pues es algo bien preocupante, sobre todo en nuestros niños que, como saben, pues no todos están vacunados. Y hay una, Kennedy, Hugo, hay una situación que quiero resaltar, y es que aunque más del 84% de la gente ya tiene su primera dosis, un 78% la segunda dosis, solamente un 34% de la gente se ha puesto la tercera vacuna. Y eso es un número todavía muy bajito, sobre todo porque lo que hemos visto es que este efecto de esta nueva variante, aquellos que tienen la tercera vacuna, pues les ha dado muy leve, gracias a Dios, pero aquellos que han tenido 1 o 2 vacunas o inclusive sin vacunarse han sido muy fuertes los efectos. Así que ciertamente la vacunación es fundamental. ¿Y qué hay que hacer, Kenneth, para que incremente ese número tan bajito de ese boost, ¿cómo se llama? De esa tercera vacuna, que pueda elevar esas cifras a unos números mucho más seguros? Y me parece, y le pregunto a ambos, a mí me parece que sí, que la decisión tomada por el señor gobernador, el secretario de Educación y las entidades educativas de posponer las clases presenciales por 2 semanas es la decisión correcta. El secretario de Salud obviamente tuvo mucho que ver en esto y es una manera prudente, me parece a mí, de tomar unas medidas de precaución para no tener que lamentar más adelante. Kenneth. Pues mira, lo que hay que hacer es vacunarse. Yo de hecho, este pasado miércoles cumplí 4 meses de haberme puesto el booster. Yo me puse el booster el 5 de septiembre en el centro de vacunación de Voces en Plaza de las Américas. Tomé ventaja de unas condiciones que no voy a entrar en violar la ley IPA, pero fui de los primeros en que se pudo vacunar, pero ya llevo 4 meses, en 2 meses me toca otra vez tener que vacunarme, porque si es que la vacuna empieza a perder efecto después de 6 meses, como ha sido con las vacunas anteriores. Así que yo creo que nadie tiene excusa alguna para no haberse vacunado en esta etapa del juego. Y creo que cualquiera de nuestros, las personas que nos están viendo, que no se haya puesto el booster todavía, mire, arranque, bueno, mañana es miércoles, arranque mañana a vacunarse, o hágalo el viernes, el jueves no, porque es día de Reyes, pero ya mañana yo cumplo 4 meses de haberme vacunado, y creo que todo el mundo se debe vacunar. La mejoría en la protección que uno recibe con el booster es dramático y no impide que te vayas a contaminar si estás expuesto al Omicron, pero por lo menos asegura que te va a tratar como si fuera un catarrón y no como si fuera un virus virulento. Por otra parte, ya yo estoy leyendo artículos a nivel nacional y a nivel de gobierno que sugieren que todo el mundo eventualmente va a ser contaminado por COVID, porque se está haciendo tan fácil la infección de que todo el mundo se va a contaminar en algún momento, que lo importante es que cuando te toque, que te dé el virus, que tú estés tan súper vacunado y que la versión del virus sea tan leve que entonces no sufra ninguna consecuencia de salud significativa. Pero creo que tenemos que continuar con lavado de manos, todo ese tipo de cosas, para minimizar
o para atrasar lo más posible la fecha en que nos vamos a contaminar y seguir con la vacunación lo más temprano posible para que cuando nos contaminemos tenga el menor efecto sobre nosotros. Hugo, ¿qué te parece este tema? Bueno, en relación a la vacunación, yo pienso que es uno de los caminos necesarios y efectivos para proteger a la población. Creo que las cosas básicas que se nos enseñaron desde el primer día no se han revocado, como son el mantener cierta distancia de las personas y como son el uso de mascarillas. Así que creo que esas dos medidas junto a la vacunación son, creo yo, el camino correcto. En relación al tema otro que tú pusiste del comienzo de las clases y un poco hablar de las órdenes ejecutivas, yo tengo un poco de preocupación. Si bien me parece que el camino de la prudencia siempre es aconsejable, en esto de las órdenes ejecutivas y en esto de las clases virtuales, así como las funciones gubernamentales en general, hay que tener cuidado porque el gobierno no debe claudicar a su función, a su responsabilidad, a su deber de que las gestiones que le son encomendadas funcionen. Y una de ellas, y prácticamente de las más importantes, es la educación. Y a mí todo el mundo sabe las deficiencias que provocó la educación a distancia y de manera virtual. Así que tengo una preocupación de que no se esté cogiendo el camino más fácil, postergando una función que es muy necesaria. Si bien la prudencia y la medicina aconsejan unas cosas, hay que ver cuál es ese balance, máxime cuando hemos visto que el gobierno ha sido totalmente inefectivo en imponer normas en las pasadas semanas. Qué sé yo, se me ocurre el caso aquel del permiso al residencial, a una fiesta en el residencial de Bayamón, Virgilio Dávila, que después que dijeron que no, la fiesta se hizo como quiera, no ha habido ninguna consecuencia. Y como esa podemos mencionar muchísimas otras. No es que me quiera desahogar, pero hoy, por ejemplo, yo fui a hacer una gestión en una agencia de gobierno y me dieron una cita. ¿Ustedes saben para cuándo? Para el 4 de abril, dentro de 3 meses. Eso y decir que el gobierno está paralizado es prácticamente lo mismo. Así que el gobierno tiene que funcionar, tiene que ser prudente, tiene que tomar medidas, pero no puede claudicar a su función y mucho menos en gestiones importantes. Sin duda alguna, y estamos de acuerdo con ambos en sus planteamientos. De hecho, también quiero decir, y sé que también ustedes lo hemos discutido, que además, hemos concentrado nuestra discusión en el tema de COVID, pero también la vacuna de influenza es fundamental. Miles de personas mueren anualmente por este virus también. Hay vacuna, es gratuita y se puede poner, yo me puse las dos a la misma vez, la tercera dosis de COVID y la influenza el mismo día, en cada brazo distinto. Y déjeme decirles, pues salvo un poquito de molestia, 5 o 10 minutos, no pasó absolutamente nada. Así que es importante pues tomar las medidas de precaución. Bueno, en otros temas... no tienen desbalance los molleros entonces. No, está todo poderoso. Mira, otro tema importante es lo relativo al Tribunal Supremo. ¿Verdad? Medios y algunos periodistas, comentaristas y demás han sacado la posibilidad de que el señor gobernador va a estar haciendo un anuncio sobre el Tribunal Supremo. El propio gobernador ha dicho que tiene posiblemente unos nombres que va a consultar con el presidente del Senado. Entiendo que esa reunión debe estar en los próximos días o en las próximas horas. Más allá de las personas, Kenneth y Hugo, ustedes ambos que son abogados, me parece que es un tema fundamental, pero antes de hablar de nombres y demás, me parece cuáles son las circunstancias en este momento del Tribunal Supremo. Ha habido por mucho tiempo un debate si realmente es necesario seguir o poner el número 9 miembros y no irlo bajando hasta un número como estaba antes, creo que era 7, en un momento dado. Por otro lado, ¿qué de cualidades debe tener un nominado o nominada? Porque la vacante era de una jueza, de una mujer. ¿Qué ocurre con la representación, por decirlo de esa manera, de las mujeres en el tribunal, que siempre han sido minoría?
si se nombrara un hombre y no una mujer. O sea, hay muchos debates sin entrar a los méritos de los nombres o de las personas que puedan ser. ¿Cómo ven ustedes, ambos como juristas y estudiosos del campo del derecho, cómo visualizan ustedes el rol también del Tribunal Supremo en unos momentos donde la sociedad puertorriqueña ahora es muy distinta hace 10 años atrás, hace 20 años atrás? O sea, ha cambiado tremendamente y requiere también de los jueces una percepción mucho más, me parece a mí, de vanguardia y de entendimiento de la nueva realidad social que impera en Puerto Rico y en el resto del mundo. Hugo, voy a empezar contigo en este tema. ¿Cómo no? Bueno, la pregunta sobre qué cualidades debe tener un juez del Tribunal Supremo tiene dos contestaciones. La primera contestación es la que uno daría en un aula de la Escuela de Derecho. Debe ser una persona que tenga un bagaje jurídico amplio, que haya tenido experiencia en la profesión, que sea una persona que sus pares en la comunidad jurídica les reconozcan capacidad y carácter para poder ser juez del más alto tribunal del país. Y creo que esas deberían ser las cualidades, si es la pregunta del libro, ¿verdad? La pregunta de la Constitución, de las leyes, de lo que uno esperaría. Si uno se deja llevar por la experiencia, pues realmente la cualidad principal que debe tener un juez del Tribunal Supremo es cierta lealtad política para que el que hace la nominación tenga esa confianza. No estoy diciendo que cuando se hacen nominaciones a la judicatura, todos los jueces carezcan de todas las otras cualidades. Estoy diciendo que esa es importante para la nominación y que tenemos la buena suerte que en algunos casos, o en muchos casos, viene acompañado de cualidades jurídicas que hacen que sean buenos jueces al final del camino. No siempre. Se han barajado varios nombres. Uno que ha salido por ahí me parece que tiene esas cualidades que dije en la primera parte de mi intervención. No quisiera malograr porque todavía no ha salido oficialmente la nominación. Pero sin duda alguna la lealtad política, la confianza política juega un papel importante. En lo que tú dices de si debe ser mujer u hombre, bueno, yo ahí tengo mis reservas sobre eso de las cuotas, ¿verdad? Porque hay veces que eso sirve para el discrimen en favor y para el discrimen en contra. Por ejemplo, si dijéramos, bueno, no debería ser una mujer, yo podría decir de igual forma, bueno, ¿y por qué no una mujer independentista? ¿O por qué no un independentista? Porque no hay ninguno. Y eso no va a ocurrir. Así que yo realmente me gustaría pensar que el gobernador, aparte de nombrar a alguien de su confianza, piense que para el bien de la profesión, que para el bien de la justicia, que para el bien de la ciudadanía, que para el bien del desarrollo de las normas jurídicas que imperarán en el futuro, tome en consideración las cualidades que mencioné al principio de capacidad, de reconocimiento, de respeto dentro de la comunidad jurídica, de criterio propio y de independencia judicial. Kenneth, Tribunal Supremo. Bueno, yo creo que nosotros tres, el que ha sido el mejor testigo de lo difícil que es lograr un consenso para nombrar un juez al Supremo en un gobierno dividido con el Ejecutivo en manos de un partido y el Senado en manos de otro partido, soy yo. Uno de mis grandes fracasos como presidente del Senado fue que no logré llegar a un consenso con el gobernador Aníbal Acevedo Vilá para que se pudiera nombrar y confirmar las tres vacantes que surgieron durante el transcurso de mi cuatrenio como presidente del Senado. El primero, la renuncia o la jubilación de Baltasar Corrada del Río en abril del 2005. Después, el sensible fallecimiento del juez Fuster en diciembre del 2007. Y luego la jubilación, bueno, la renuncia del juez Francisco Rebollo 4 días antes de que se hubiese tenido que jubilar mandatoriamente. Se hicieron unas conversaciones al principio para sustituir a Baltasar, no se llegó a un consenso. Luego se me puso una presión terrible cuando murió el juez Fuster, a lo cual yo me molesté porque las fuerzas de organizaciones antiestadistas empezaron a mostrar un interés grande de sustituir a Fuster que no habían mostrado para sustituir a Baltasar Corrada del Río.
Y me di cuenta que la razón era porque con la muerte de Fuster, el Partido Popular había perdido el cuarto voto decisivo en un tribunal supremo compuesto por 7 jueces. Y creo que en eso, pues el Colegio de Abogados y tantas otras organizaciones actuaron politiqueramente cuando mostraron interés en sustituir a Fuster, que no habían mostrado en la sustitución de Baltasar Corrada del Río. Y luego la renuncia de Rebollo, que yo inclusive lo llamé y le dije, Frankie, ¿por qué renunciaste 4 días antes de cumplir 70 años de edad? Dice, ¿tú quieres que se sepa por el resto de mis días que yo me fui por viejo? No, me fui porque me dio la gana de irme. Y esto es bien clásico de Francisco Rebollo y lo admiro por eso. Y de hecho el tribunal fue bajando de 7 a 6 a 5 hasta que llegó a 4 jueces y estuvo operando como por 5 meses con solamente 4 miembros de un tribunal de 7 escaños. Eso entonces le dio la oportunidad a Luis Fortuño de nombrar primero a 4 y luego a 2 jueces adicionales, más sustituir a alguien que renunció, o sea que pudo nombrar 6 jueces en su totalidad. Y aunque lo criticaron por la naturaleza política de sus nombramientos, siguiendo la línea de lo que habla Hugo, de que pues, siempre es un factor la lealtad política, partidista, ideológica, lo que sea, la realidad es que ha resultado ser un poco más diverso el tribunal de lo que la gente creía que iba a ser. En un sinnúmero de issues, distintos jueces del bloque de los 6 jueces nombrados por Fortuño han votado de manera distinta como se esperaba que votaran, destacándose principalmente el juez Luis Estrella en estar más en el lado disidente que en el lado de mayoría en algunos issues. Pero otros jueces, en términos de derecho penal y otros campos del derecho, han demostrado diversidad en las decisiones que se han tomado durante los pasados años. A mí me luce interesante la posibilidad de que en algún momento en el futuro se nombre a un juez independentista. Muñoz Marín, cuando tenía 7 jueces estadolibristas, pues nombró un juez independentista y nombró a Rafael Hernández Matos, el papá de Rafael Hernández Colón, como un juez estadista, porque era estadista. No pudo convencer a su hijo, pero nadie es perfecto. Y en ese sentido, pues un tribunal de 9 jueces, yo creo que definitivamente hay espacio para una diversidad ideológica mayor que la que usualmente hay. Así que veremos a ver. Sé que hay un nominado que se está mencionando, que ha sido nombrado a la judicatura por 3 gobernadores distintos de 2 partidos distintos. Y eso pues presenta unas alternativas interesantes, aparte de que ha sido un ejemplo de superación frente a todos los retos que le ha impuesto la vida. Veremos a ver si esa persona es la que resulta nominada y si esa persona nominada resulta ser confirmada por el Senado o si es algún otro candidato en el futuro. Jorge, ¿me permite? Sí, quería que reaccionara. Adelante. Un dato breve. En vista de que la Constitución tiene un mandato de que los jueces pueden permanecer hasta los 70 años, otro factor que es importante es la edad del nominado. En otras palabras, cuando un gobernador selecciona a alguien para el Tribunal Supremo, espera que esa persona vaya a estar allí más de una década, ¿verdad? Y como el gobierno en Puerto Rico suele turnarse más o menos de manera pendular cada 4 o cada 8 años, pues se hacen unos cálculos de que la persona que nombré esté ahí por mucho tiempo para que no sea el otro partido el que lo sustituya y pueda ese legado que el gobernador, legado entre comillas, dejó en ese tribunal, permanezca por mucho tiempo. Así que la edad es otro factor que se toma en consideración. Si obviamente no van a nombrar a una persona de 64 o 65 años para que a los 4 o 5 años esté fuera del tribunal. De hecho, yo había sugerido que nombráramos a Eduardo Báez Galín cuando tenía 69 años de edad y la vacante se creaba en el mismo cuatrenio en que yo era presidente del Senado.
Jorge, un punto adicional, abonando al issue de la edad. Yo creo que también es tiempo que ahora que se va a estar discutiendo la posibilidad de enmiendas a la Constitución que puedan tener consenso entre el gobernador que tiene que aprobar el referéndum y la legislatura que es la que propone las enmiendas, se debe considerar también si es hora de elevar la edad límite para estar en la judicatura de los 70 años que se fijó en 1952, cuando la expectativa de vida era 58 años, 12 años menos que el límite que se impuso. Si no es hora de por lo menos elevarlo a 75 u 80 años, ya que la expectativa de vida hoy ya no es 58, es 78 años. Y yo creo que si miramos a Baltasar Corrada del Río durante los 10 años después que se jubiló, y miramos a Federico Hernández Denton y miramos a Anabel Rodríguez, nos damos cuenta que ninguno de ellos tres había razón para forzarlos a que se jubilaran a los 70 años de edad. Les quería preguntar, y sé que tenemos un temita adicional, pero es que este tema es bien importante y quería hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Y en la medida que, ¿verdad? Antiguamente, Kenneth, lo que puedas contar de esto, porque mencionaste que con la dinámica con el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, que tú eres el entonces presidente del Senado, no se dieron unos acuerdos sin violar ninguna norma no escrita, ¿verdad? De respeto y de deferencia, pero si pudiese compartir brevemente cuáles eran los tranques, ¿era un asunto estrictamente ideológico, partidista, o eran filosóficos, o realmente cuáles eran las objeciones que no permitieron eso, o era simplemente estratégica política? Algunos planteaban que no se querían llenar para que el PNP, si ganara las próximas elecciones, llenara todas las vacantes, como en efecto ocurrió. O sea, o una mezcla de todo. Esa es la pregunta que, y en el caso de Hugo, ha habido unos planteamientos que se han traído muy interesantes de la posibilidad de enmendar la Constitución para que el proceso de selección de los jueces del Tribunal Supremo, inclusive de la judicatura completa, se le quite el poder al gobernador y sean unos grupos externos que hagan unas recomendaciones, inclusive entidades profesionales de la judicatura o vinculadas a la profesión jurídica. Han planteado, el representante Connie Varela ha planteado todo un proceso totalmente distinto. Aquí han planteado que sea de manera electa. Te pregunto si favorecerías enmienda constitucional a que se altere o se modifique el proceso de selección de los miembros del Supremo, pero empiezo con Kenneth. Kenneth, ¿de qué se trataban los tranques con Aníbal? Jorge, dinos la verdad. Primero que nada, el consejo público que yo le he dado a Connie Varela es que se enfoque en enmiendas que tienen posibilidades de gozar de consenso. Esa enmienda que tú mencionas no tiene ninguna posibilidad de lograr ese consenso. Y yo creo que no tan solo no tendría el consenso del gobernador actual, yo creo que gobernadores anteriores tampoco estarían a favor de eso, de los dos partidos. Yo creo que el gobernador debe tener el poder de nominar jueces al Supremo. Puede recibir cada gobernador los consejos que quiera buscar y que quiera recibir, pero es una decisión personalísima del gobernador hacer el nombramiento y una decisión colectivamente personalísima del Senado de decidir a quién confirma y a quién no confirma. Es como, por ejemplo, el gobernador recientemente, por orden ejecutiva, estableció unas reglas sobre cómo él va a atender las conmutaciones y los perdones. Eso está muy bien, eso lo hace él y es aplicable a él, pero el poder absoluto de conmutar y perdonar es del gobernador y no de más nadie. Y en ese sentido, yo no creo que esa enmienda debe perderse mucho tiempo en estudiarla, porque no tiene la más mínima posibilidad de llegar a consenso. Yo sí creo que se pueden hacer unos argumentos razonables de que las jubilaciones no sean obligatorias a los 70 años y que se pueda hacer a los 75 u 80 años. A los 75 años, y te lo dice alguien que va a cumplir 65 entre 2 semanas, a los 75 sabemos que la inmensa mayoría de las personas que conocemos están todavía saludables física y mentalmente a los 75 años de edad, de una manera en que la gente de 70 años de edad en el 52 no necesariamente estaban igualmente vivos, saludables física y saludables mentalmente. Con respecto a mi cuatrenio, pues se barajearon por lo menos un nombre cuyo rechazo inmediato por parte del Ejecutivo, pues
me definió a mí cuáles eran los criterios que no iba a considerar el Ejecutivo al momento de hacer un nombramiento, y entonces pues perdí el interés de dedicarle mucho tiempo a la búsqueda de ese consenso, y la realidad es que el tribunal funcionó perfectamente bien con 6, con 5 y con 4 jueces. Es verdad que se fueron acumulando los casos y se fueron atrasando algunos casos y no se profundizó en algunas vertientes, y eso llevó a que posteriormente, como 2 años más tarde, el tribunal peticionara para que se elevara a 9 el número de jueces, como se hizo en una ocasión bajo una administración de Rafael Hernández Colón, que también se subió a 9 y luego se bajó a 7 cuando la crisis se había resuelto. Hugo, ¿crees que debe haber cambios constitucionales, procesos de requisito o de selección o de mecanismos de la judicatura, o te parece que el sistema como está pues realmente funciona y quizás debe hacerse algún tipo de revisión, pero no de enmienda constitucional? Yo prefiero que los nombramientos judiciales sigan siendo nombramientos. Creo que llevarlos a que fuera una elección popular sería un error, porque creo que minaría mucho más de lo que es en este momento la independencia judicial, porque los jueces, por buscar quizás la simpatía popular, tomarían unas decisiones, sobre todo en casos de interés público, de esos que se reseñan en la prensa, para ganarse el favor público, pendiente a una posible reelección para un nuevo término en la judicatura. Ahora, dejándolo como está, que sea un nombramiento de las ramas políticas, antes aquí había un mecanismo que era bastante efectivo, y era que no se bajaba un nombramiento judicial hasta que tuviera una evaluación de una comisión que existía en el Colegio de Abogados, que era la Comisión de Evaluación de Nombramientos Judiciales. Y esa comisión hacía un trabajo serio, entrevistaba a los jueces, hacía vistas públicas, miembros de la profesión iban a hacer sus ponencias, y los gobernadores, no te estoy diciendo que era mandatorio, pero tomaban en consideración esa recomendación que había en esos informes, que después de todo era un informe de la comunidad jurídica, de la profesión, del gremio, que conoce el desempeño de los jueces, que conoce el desempeño de sus pares. De cierto momento en adelante, ese trabajo se descartó, ya eso no existe. Y eso ha traído, sin lugar a duda, que los nombramientos sean más con el peso de la lealtad política que con el peso de los méritos. Y hemos visto un deterioro acelerado de la calidad de la judicatura. Por supuesto que no todos los jueces son flojos y son personas que no dan el grado. Por supuesto que hay muchos que los dan. Pero ese filtro que había en esos informes me parece a mí que eran muy útiles, y que un mecanismo similar debería implantarse para devolverle respeto e ilustre a esos nombramientos. Bueno, me quedan unos minutos finales. Había un tema que quería discutir, que es el asunto este del la despedida de año y la inversión que hizo el gobierno de Puerto Rico en la transmisión que hubo y toda la controversia que ha girado, pero nos queda poco tiempo. Yo prefiero dejarlo para el próximo programa, y en el minuto y medio que nos queda, que cada uno me diga cómo va a pasar el Día de Reyes y qué importancia tiene en su vida el Día de Reyes, no solamente desde niño, sino ahora como adulto, que representa la tradición de los Reyes en la vida del pueblo de Puerto Rico. 30 segundos, Kenneth. Pues lo pasaré con mi familia y tengo gratos recuerdos, particularmente de mi niñez, y espero que todo el mundo pueda compartir con sus hijos, particularmente los niños, para mantener esta tradición viva. Yo tengo gratos recuerdos de la tradición de los Reyes, no solamente por la niñez, ¿verdad? En donde uno iba a cortar hierba a los alrededores de la casa, ponerla debajo de la cama para que con toda esa ilusión, ¿verdad? Venían los Reyes. Mi papá, cuando yo era chiquito, era ganadero y nos hacía todas estas historias, y llegaron los Reyes y allí los camellos se metieron en el rancho de las vacas y se comieron el alimento y qué sé yo qué. Todo ese invento, y mi hermana y yo nos quedábamos así bobos escuchando los cuentos de los Reyes. Más tarde, cuando crecí, conocí la tradición de las promesas de Reyes, que es una tradición muy bonita en donde
se adereza no solo con las comidas típicas, sino con los trovadores, que tienen un talento exquisito para improvisar unas décimas de la nada. Y eso es una tradición que me gusta mucho y que la practiqué por muchos años visitando a una gente en el campo que solía hacer esas promesas de Reyes. Bueno, ciertamente lo que plantea Hugo es muy cierto, la tradición de Reyes, que es una de las fechas más importantes de la cultura y la historia puertorriqueña, y siempre la celebramos con mucha alegría en todos los pueblos, y yo creo que es importante que de Hugo reconocer la tradición que se ha seguido en los municipios, sobre todo en la montaña, en unos pueblos claves que el día, en Juanadías, por ejemplo, la tradición de los Reyes es un evento que lo esperan y lo planifican por todo un año. Nuestros saludos al alcalde Ramoncito Hernández y todas las actividades que se hacen en todos los municipios, el Instituto de Cultura, su director Carlos Ruiz, y realmente esto es un evento importantísimo y que generación tras generación los padres les seguimos enseñando a nuestros hijos la importancia de la tradición del Día de Reyes. Es algo que siempre va a estar en nuestras vidas, y yo les deseo a ustedes, a su familia, a nuestros amigos que nos siguen, un feliz Día de Reyes, mucha salud, a vacunarse y a cuidarse en estos días tan importantes. Así que, ¿qué de Hugo? Si quieres decir un mensaje final de Día de Reyes, y nos fuimos. Pues mira, ustedes, amigos, al público que nos escucha, a Neidy y a todo el equipo que nos apoya en El Vocero, que la pasen bien todos. Ese es mi deseo. Pues mira, yo en mi caso me llamó un líder puertorriqueño del continente que es bien amigo mío. Y me dijo, oye, Kenneth, tú llevas 30 años luchando para que se celebre más el 6 de enero acá en el continente. Desafortunadamente lo van a estar celebrando como el Día de la Insurrección y no como el Día de los Reyes Magos este jueves. Pero por lo menos en Puerto Rico no vamos a estar celebrando esos eventos que ocurrieron hace un año. Vamos a estar celebrando el evento que ocurrió hace 2000 años, cuando el niño Jesús pues, fue visitado por los Reyes Magos, y desde entonces han seguido trayéndole regalos a los niños puertorriqueños. Así que vamos a continuar con esa tradición, que es mucho mejor que la que se está desarrollando allá en el continente. Así es, sin duda alguna. Bueno, felicidades a todos, feliz Día de Reyes, y a ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Será hasta la próxima semana. Que pasen buenas noches.